Bien, fuimos a Orocutín, un lugar también de realismo mágico, de sincretismo religioso, que detrás de la iglesia o adelante de la iglesia está el Campo Santo, donde están enterrados muchos de los que viven en esa zona. Y bueno, como verán en las fotos, arman altares, que ya comentamos las características que tiene, y vamos a decir cada una de sus partes. Em, pero vale la pena como visualizar ese sincretismo entre politeísmo, monoteísmo, cultura hispana, cultura indígena, prácticas diversas que se fueron fusionando, ¿no? eh, el Día de los Muertos, que es ese pasaje entre el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, que para la tradición cristiana es el Día de los Santos Inocentes y el Día de los Difuntos. Para lo prehispánico, ¿sí? Es el Día de los Muertos, pero en el sentido no que unos se quedan ya en el cielo o en el infierno, sino que esas ánimas vuelven. Se dice que desde el 28 de octubre comienzan a llegar las almas y por eso las familias se aprontan, los esperan, ¿sí? eh, ya nombrado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008, el Día de los Muertos es una tradición, como decía nuestro eh, poeta, escritor Mario Benedetti, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida y por tanto es esa vida lo que se trae, ¿sí? Por tanto, esta celebración que se origina en la época prehispánica, en un periodo con muchas etnias mesoamericanas, ¿sí? Que rendían culto a la muerte, ¿sí? El culto es a la muerte. Entre ellas estaba la Méxica, cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas, ambos eran señores del lugar de la muerte. Sin embargo, para llegar aquí, las almas debían lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. Y es ahí donde decíamos en el relato anterior que se fusiona con esa tradición cristiana de los 7 escalones o los 7 pecados capitales, o el inframundo, el mundo, el supramundo, que también lo vemos en Dante Alighieri, lo vemos en la cultura griega, lo vemos en la cultura romana, y que tiene características distintas en lo afro. Em, es ahí donde, de alguna manera, la cultura deja presente, ¿sí? Esas ánimas que vuelven cada año, ¿sí? No obstante, eh, de alguna manera, cuando se da la muerte, el deceso, esto se va a anunciar, como leíamos por el fraile que en 1500 relataba, se anuncia con gritos, con llantos, ¿sí? Por las mujeres de la comunidad. Pero después, de amortajado, junto a todos sus objetos personales, se alimentaba simbólicamente con manjares exquisitos al cuerpo, puesto que éste iba a transitar distintos desafíos en su muerte y la forma de quedar en vínculo con este mundo, ¿sí? Eh, Estas celebraciones son una fiesta para la comunidad. Entonces el Día de los Muertos no es un día de duelo o dolor, que sí lo es cuando muere la persona, ¿sí? Sino que es una fiesta del Dios del inframundo que se une con las celebraciones de los difuntos y se reinventa en el proceso de concebir lo que hoy vemos, que en estos 500 años se ha ido eh, haciendo una mistura, ¿sí? Donde la centralidad de las ofrendas y las calaveritas adquieren ya un peso determinante. No podemos dejar de volver a decir que el fenómeno turístico lo va transformando en un objeto de mercado, digamos, ¿no? Sin embargo, fuimos a estos lugares que son profundamente tradicionales, como lo vamos a ver acá por los testimonios de las propias personas, ¿sí? Por tanto, esta fiesta del 1 y 2 de noviembre
está antecedida por el 28, el 29, el 30 y 31, que comienzan a llegar las almas a las casas o en el Campo Santo emergen, ¿sí? Y muchas películas han mostrado esto, ¿no? Las ofrendas del Día de los Muertos adquieren de alguna manera una visibilidad que tiene 10 elementos que quiero dejar en este relato, ¿no? Que es el mantel blanco, las fotografías de los difuntos, el incienso o copal, el papel picado, el agua, los veladores, las bebidas y plantillas favoritas del difunto, la flor del cempasúchil, ese naranja que vemos en todas las fotos, las calaveritas y el pan de muertos. Bien, toda esta construcción de alguna manera cultural, de un proceso sincrético, muestra que se fluye, y lo vamos a ver acá en las fotos y en los videos, se entra a la iglesia, a medianoche está la celebración de la misa, la Eucaristía, donde entonces la tradición prehispánica, politeísta, de los pueblos originarios, encuentra un diálogo, una interacción con la tradición cristiana del dominador de alguna manera, pero que transforma en esta religiosidad popular que le da, como decíamos, sentido de trascendencia. Bien, esto creo que vale la pena recalcarlo porque construye una cultura, una identidad muy singular y propia, y estos lugares de Michoacán, donde estoy, son los originarios de este tema. Luego se expande en distintas partes de México y ahora parece imitarse en otros lugares. Eh, Halloween, la tradición anglosajona, aparece, pero de alguna manera, de manera lateral, ¿sí? El 30 y 31 de octubre, pero la centralidad que vemos en el Día de los Muertos va desde lo más tradicional, lo más vivencial, a lo más comercial y turístico, y por tanto dialogar antropológica, filosófica,